Cómo no, buen día, licenciado Álvaro, y a todo el pueblo panameño. Gracias por la oportunidad una vez más. Sí, nosotros durante los 5 años anteriores o del anterior gobierno denunciamos cómo se manejó este tema de la crema nutricional, cómo estuvo por encima de la nutrición escolar los intereses particulares de familiares del expresidente Martinelli para lo que era la adquisición de esta licitación o contratación en lo que es la producción de la crema nutricional. Y esto, una vez más, nos refleja que las autoridades, antes de cumplir con su función, que es el de preservar la salud de la población, entonces está el de conceder o el de quedar bien con alguien que pues tiene dinero o que tiene algún tipo de negocio. Esto es sumamente preocupante porque, una vez más, reiteramos, no solamente el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Salud tienen una gran responsabilidad en el tema de nutrición escolar. Nosotros esperamos que al plantear esta situación ahora, fíjese, un nuevo gobierno, pero estamos viendo las mismas prácticas y esto es sumamente importante que la población exija a las autoridades que de una vez por todas se deje de anteponer los negocios por el tema de la salud. Entonces, es importante que nuestros niños tengan a tiempo la nutrición escolar, tengan a tiempo la comida, tengan a tiempo lo que es la crema, la galleta, la leche, y que sea de calidad, y que por supuesto de una vez por todas dejen de hacer negocio con el patrimonio del Estado, en este caso los sobrecostos que se siguen dando. O sea que no ha cambiado en gran medida el negociar con la educación, y esto es parte de lo que venimos a hablar hoy, que lo que queremos evitar es precisamente eso. El patrimonio del Estado está en manos de los gobiernos, que son los que administran momentáneamente, porque el pueblo le da un poder para que lo haga, pero es para satisfacer las necesidades del pueblo, no es para hacerse ricos o hacer negocios para ellos mismos. Entonces, a nosotros nos interesa mucho este tema, porque una forma de ponerle un control o ponerle un alto a esto precisamente es lo que estamos planteando nosotros, que es una refundación del Estado o que es una reforma política profunda del Estado. Y esto solamente es posible a través de una constituyente originaria o una constituyente soberana, donde el pueblo pueda participar. Lo que han demostrado las diversas autoridades o diversos gobiernos es que le temen a que el pueblo participe. Lo primero que dicen es que el pueblo no tiene un conocimiento sobre el tema de la administración pública y que no tomarían las mejores decisiones. Pero sí puede un pueblo entonces tener el conocimiento o la capacidad para elegir a través de un voto a un representante de gobierno. Entonces, ahí es donde vemos la incongruencia o la contrariedad. Bueno para uno, malo para otra cosa. Correcto. Bien, aquí yo recuerdo, por aquí estoy buscando, noticias de esa época, donde se destacaban las declaraciones del señor Guiden sobre el tema de la crema nutricional. Hay bastante información en los medios de la época. Él hizo la denuncia en el año 2013 criticando una contratación directa supuestamente realizada por el gobierno del Ministerio de Educación en relación a la crema y galleta nutricional en ese entonces. Así que Meduca aseguró que la licitación era transparente y legal. El presidente Martinelli negó influencia suya en ese momento en esa licitación. Así que, pero fue interesante, amigos televidentes, escuchar en aquel momento esas denuncias hechas por el señor Alvin Guiden. Pero vamos acá con otro tema, porque hay preocupación entre los gremios magisteriales por temas relacionados, algunos temas relacionados con la descentralización. Ya ustedes se han reunido, han estado analizando este proyecto de ley que está siendo discutido en la Asamblea Nacional, y nos gustaría conocer cuáles son las cosas que les preocupan a ustedes como docentes. Cómo no, licenciado, y una vez más gracias, porque es importante que el pueblo escuche otra versión o que escuche al pueblo hablar precisamente de este tema, porque solo observamos a diputados o personas dentro del gobierno hablando pues bondades de esta ley. Lo primero que queremos recalcar es que esta no es la primera vez que se habla de descentralización. Por lo menos en el tema, en el sector educativo, nosotros en la ley orgánica está contemplado desde el 95, cuando se hizo la reforma a la ley orgánica a través de la ley 34,
Allí se hizo la introducción de lo que fue el concepto de centralización y el proceso. Es más, establece que tiene que haber un estudio gradual de las necesidades de las regiones en tema de presupuesto, en tema de necesidades, para poder satisfacer lo que en estas regiones se necesita. Y además de eso hace todo un señalamiento, un desglose de las unidades descentralizadas, que en este caso son las direcciones regionales, las comunidades educativas regionales, y además de esto establece claramente que del presupuesto de los municipios se destina 20% a educación y 5% a educación física. Que es necesario que se establezcan las juntas municipales donde deben participar los padres de familia y los docentes. ¿Eso está ahí en la ley? Correcto. De educación. Que deben ser escogidos cada 2 años. Y desde allí, desde esa junta municipal, se decide cómo usar este 20% y el 5%. Sin embargo, desde el año 95 a la fecha, pueblo panameño, esto no se ha realizado. Y ya está establecida una descentralización aquí. Y establece las funciones y cómo. Además de eso, en educación también está la ley 49, donde allí se establece el uso, la distribución, o más bien la distribución del seguro educativo. ¿Sí? Todos los trabajadores de este país aportamos para ese fondo de equidad y calidad educativa. ¿Eso está en el proyecto actual? Nada de eso está, y es allí donde está el peligro, y por eso es nuestra posición, licenciado, no contra la descentralización, sino la descentralización que está en este momento imponiendo a tambor batiente el señor Varela. O sea, que es lo peligroso. Ustedes plantean que esto debiera estar incluido en la ley de descentralización que se discute hoy en la Asamblea. Claro, porque ya aquí está establecido por ley cómo tiene que darse el proceso. Pareciera que hay dos descentralizaciones, la de Meduca y la de... Correcto, y aquí es donde está el problema o la esencia. De esta manera, como está establecida la descentralización, hay participación de la comunidad. Como está la descentralización del señor Varela en estos momentos, no hay una verdadera descentralización. Los diputados, ¿ustedes han hablado con los diputados para aclararles esto? Nosotros participamos en la consulta que se dio en Santiago de Veraguas el 6 de agosto, planteamos nuestra posición, incluso allí, luego en las redes se denunció. El presidente de la Asamblea de Veragüense. La posición del señor Ortega en ese momento con respecto a los docentes, se dio un incidente y nosotros eso lo denunciamos. Entonces, licenciado, aquí se quiere decir que esta ley va a venir a resolver. Mientras no haya controles por parte del Estado, de los que están gobernando en estos momentos, en el uso de los fondos, ¿sí? Las contrataciones, los sobrecostos y todo lo demás, no haya un precedente de que quien comete actos de corrupción se le penalice, se le sancione. Vamos a seguir en lo mismo. No es una descentralización lo que va a terminar con esto. El país necesita, el Estado necesita más transparencia, necesita que los altos funcionarios que cometen actos de corrupción sean sancionados, se necesita una mayor democratización y distribución real de la participación política. Pero ¿sabe qué? En esta ley de descentralización que está imponiendo el señor Varela, solamente hay un artículo sobre participación ciudadana. Y solo establece que la ciudadanía participará, pero ni siquiera define los pasos, la forma, el proceso en que lo hará. Aquí me dice una persona, a lo que se refiere la profesora se llama desconcentración en el Ministerio de Educación. La palabra, fíjese, artículo 39, el proceso de descentralización educativa se implementará después de realizar un estudio que defina las prioridades, la gradualidad en la aplicación de las normas, funciones y dotación de los recursos para su efectiva aplicación. Este estudio se realizará en términos que no excederá los 180 días contados a partir de la promulgación de esta ley. O sea, la ley 34 que en el 95 introduce el proceso de descentralización. No pudiera interpretarse también, yo acá pensando en voz alta, que esto sería una descentralización de los recursos del Meduca. Es que a eso vamos. Ya por ley está establecido, tanto en la ley orgánica como en la ley 49 y el decreto que la reglamenta, cómo se tienen que usar los fondos en educación. Pero ¿por qué menciono esto? ¿Por qué parto de aquí? Porque ya en educación hay una descentralización legalmente establecida. Sin embargo, en la práctica no se ha hecho, no se ha concretado. En esta ley 37, que es la que está en estos momentos aprobándose a tambor batiente en la Asamblea, a espaldas del pueblo, aquí se define competencias. Y las competencias son facultades. Es la potestad para decidir.
Y aquí en ninguno de sus artículos hace algún tipo de excepción, exclusión, de acuerdo a ya una ley que descentraliza un sector que es la parte educativa. Aquí me dice el señor Narciso Machuca, director de gobiernos locales. Si gustas puedo hablarles del tema que está señalando la profesora. Una cosa es descentralización municipal y otra descentralización en educación. Es que ahí es donde vamos, licenciado. Ellos quieren de alguna manera demostrar que lo que están haciendo es necesario. Aquí solo se está hablando del tema de los fondos, ¿sí? El traspaso de fondos, pero incluso la ley establece varios tipos de traslado de competencias o tipos de competencias. Hay competencias exclusivas, propias, compartidas, trasladadas y delegadas. Es decir, que el Ejecutivo, con esta ley, le va a trasladar, le va a delegar a los municipios competencias, facultades, autoridad para tomar decisiones en funciones o decisiones que le corresponden al Ejecutivo o que le corresponden al pueblo. Interpreto, acláreme bien, ¿una oposición a la descentralización o quieren que se corrijan temas de la ley de descentralización? Y le pregunto porque acá me dice el señor Barroso, que me escribe también, que la centralización a la que hemos estado sometidos en este país durante 112 años no ha resuelto los problemas y que los países de primer mundo hoy están descentralizados. ¿Qué piensa ustedes? ¿Están a favor o están en contra de la descentralización? La descentralización como concepto no es mala y no estamos en contra de ello, pero fíjese que hay diversos tipos de descentralización. Aquí están marcando sobre el tema del traspaso de fondos y de competencias, y a la ciudadanía no le están dando participación. Entonces no es una real descentralización. Una descentralización completa permite la participación activa de la población. Hay todo un capítulo, me dice Javier Ortega, presidente de la comisión, todo un capítulo sobre la participación ciudadana y existen los controles. No se ha aprobado todavía ningún artículo, además están establecidos los controles. Ustedes han ido a la comisión, fueron a la comisión a participar, a la misma comisión, a aportar sus preocupaciones. ¿Estarían dispuestos a reunirse una vez más con el señor Ortega para plantearle sus preocupaciones en aras de, como él mismo dice, todavía no se ha aprobado ningún artículo en segundo debate, para que se incluyan, si hay que incluir algo, si hay que mejorar algo? ¿Estarían ustedes dispuestos a reunirse con él? Si nos dan participación como ciudadanos que tenemos el derecho, por supuesto que lo vamos a hacer, porque nosotros queremos una descentralización donde haya una verdadera distribución y democratización de la participación política del pueblo a través de las organizaciones que forman parte del movimiento social. Entonces, cuando el señor Martín Torrijos se introduce el tema de la centralización, que luego no se aplica porque el movimiento social plantea, y entre esos está el magisterio, planteamos que educación y salud son dos sectores sumamente delicados, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Ya lo hemos visto, fíjese, la crema, las mochilas, las computadoras, todo lo que ocurrió el negociado en los 5 años anteriores y en los anteriores gobiernos, el manejo de los altos funcionarios del Ministerio de Educación sobre los fondos en este sector. Y lo mismo ha sucedido con salud. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que los altos funcionarios sigan tomando decisiones sobre el uso de los fondos de dos sectores sumamente ligados, como es salud y educación, desde sus perspectivas, sin tomar en cuenta la participación del Estado. Ahora, además de eso, si ustedes se leen bien la ley orgánica, esto es una ley chorizo. Usted recuerda cuando aquí en este país se llegó a todo un enfrentamiento, hubo tantos heridos en Bocas del Toro y en diversos lugares de Panamá, no solamente en Bocas del Toro, hubo un planteamiento, una posición de lo que fue el pueblo contra esta ley. Asimismo están tratando de introducir esta ley. ¿Cómo se explica de la noche a la mañana que haya la decisión de una sesión permanente con respecto a esta ley? Sin haber hecho, porque estas consultas que se hicieron no fueron suficientes. El debate en la Asamblea duró 15 días. Sí, pero las consultas que hicieron... Ustedes no fueron. En ese momento no fuimos, pero lo que le quiero reiterar es que esas consultas, porque no todo el pueblo se puede movilizar, se hicieron una consulta de un tiempo, quizás media mañana, en los diversos lugares donde se hizo, pero cuando hubo posiciones de los sectores del movimiento social, entonces hubo una reacción de parte de las autoridades, en este caso de los diputados que están avalando esta ley. El señor Ortega dice que pasen a la Asamblea a las 2 de la tarde. Bueno,
vamos a tratar de estar porque hoy nuestra organización, la Asociación de Educadores Veragüenses, a través de nuestro secretario general y el directorio nacional, convocó a asambleas. El sector docente está muy preocupado por esta situación y se llamó a asamblea en diversas regiones educativas del país. Sería importante atender esta invitación, que vaya una delegación de AEBES pequeña y se reúnan con el señor Javier Ortega y busquen la oportunidad de transmitirle todas las inquietudes y que él también les dé a ustedes el estatus del proyecto en este momento. Creo que sería el escenario ideal y la fecha ideal. Hoy, que todavía en segundo debate se pueden hacer correcciones, no se ha aprobado ningún artículo en segundo debate, y aprovechar esta coyuntura, ¿no cree usted, profesora? Claro, de nuestra parte vamos a hacer todo el esfuerzo por estar allí, pero una vez más queremos reiterar que estos temas requieren trabajarlo de manera muy sesuda, ¿sí? Es algo muy delicado y se requiere una participación del pueblo de manera democrática. Okay. ¿Por qué apresurar a la toma de decisiones de esto? Y queremos reiterar que a través de esta ley de descentralización lo que se quiere hacer es la municipalización. Antes de retirar y aprovechando el espacio, usted recuerda que aquí vinimos a denunciar el decreto 5 y hablamos de municipalización. La ministra estuvo también aquí para desmentir que era municipalización. Fíjese, eso fue en marzo de este año. El presidente de la República, por encima de la ley orgánica que ya establece cómo se hacen la distribución y el uso de los fondos en educación, hace un decreto donde le traspasa de los fondos de educación estas partidas a las juntas comunales. Está pasando por encima de la ley orgánica. Y no lo ha derogado y nosotros solicitamos la derogatoria. Entonces, ¿qué ocurre? El 1 de julio él anuncia que su objetivo en este primer periodo ordinario de la Asamblea es la descentralización. Entonces, hay un claro objetivo por parte del señor Varela de municipalizar, pero a través de la descentralización. Okay. Ojo con esto.